Muy buenos días, Humberto, y a la mesa de Colmundo Radio. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Bueno, bastante sorprendente la información, preocupante por supuesto para quienes ejercen esa posibilidad de llevar información a, pues incluso cuando miramos el tema, pues también tenemos que referirnos a regiones muy apartadas donde pues la información a veces es más limitada y seguramente hace que pues genere miedo, preocupación para muchos comunicadores que se encuentran alejados de, pues, de las ciudades. Hablemos un poco de estos datos. ¿Cómo fue la recolección de la información? ¿Cómo se llega a este importante análisis y qué podemos empezar destacando, subdirector? Bueno, lo primero pues que hay que decir es que el año 2024 es en la última década, el año donde más agresiones a la prensa hubo. Fue un año dramático para la prensa, con índices muy trágicos, 3 asesinatos en el mismo año de periodistas regionales, Mardonio Mejía, Jaime Vázquez y Jorge Flores en el Catatumbo. Y pues el año de más violencia y con más amenazas se presentaron contra la prensa, con una importante participación y un aumento de las agresiones por parte de grupos armados en diferentes regiones. Esta información se recoge como todos los años. Habitualmente nosotros tenemos un equipo de abogados que hacen seguimiento y reciben de parte de los periodistas en región las denuncias por lo que están viviendo, ¿no? Y hay de todo, hay amenazas, hay estigmatización, acosos judiciales, desplazamientos. Este año también aumentaron los desplazamientos del 2024. 4 exilios, que también es un tema dramático, las personas que tuvieron que irse del país por el ejercicio de su oficio. Los datos que nosotros registramos son de personas que son víctimas en razón del oficio, y eso es muy importante. No es que estos 530 casos fue porque algún periodista tuvo una riña callejera y de pronto alguien lo amenazó. No, eso es basado en la información que recibimos y nosotros verificamos, y tiene que ver con con las agresiones directas que ya vienen, como les decía, de grupos armados ilegales y Propios. también de parte de funcionarios y otros actores. Propios de la actividad del periodista. Con respecto a las modalidades, me llama un poco la atención es conocer un poco las dinámicas que tal vez más se destacan a la hora de cómo se ejerció violencia a estos periodistas o agresiones. Sí, yo creo que el dato más que ha crecido más ha sido el de las amenazas. Eh, este año fue muy crítico porque los principales los agresores son grupos armados, y son el 73% de las amenazas totales, que fueron 215, provienen de estos grupos. Y nosotros en el informe que presentamos hoy, que es la revista Páginas para la libertad de expresión, que saca la FLIP todos los días del periodista, y bueno, tenemos otras ediciones en el año, pero específicamente esta es muy importante porque recoge toda la información del año pasado. Destacamos el problema de las amenazas y cómo las amenazas se constituyen en el factor de censura más grave y de agresión a la prensa. Entonces tenemos un capitulito dedicado a la anatomía de las amenazas contra la prensa, en el que recogemos cómo funciona, ¿no? Sí. O sea, el 43% de estos casos se hacen a través de plataformas digitales, por ejemplo, que es la modalidad más a la mano. Luego también se envían mensajes por WhatsApp o SMS. Luego también hay panfletos, todavía el tema de los panfletos. El año pasado en Cúcuta, por ejemplo, estábamos registrando que hubo 15 panfletos amenazantes de parte de grupos armados allá en Cúcuta y en el Catatumbo, donde operan, ustedes saben, y pues hay una crisis humanitaria hoy, y por supuesto pues es imposible hacer periodismo que pueda cubrir y atender las urgencias más relevantes en materia de protección de derechos humanos en estas regiones. Eh, entonces los panfletos están, y luego ya vienen amenazas directas que involucran a la familia. Eh,
hay unos casos que hemos registrado también de aumento de las amenazas y de la estigmatización que se produce contra mujeres. En el informe también damos cuenta de esos sesgos de género, porque las mujeres son las víctimas también receptoras de amenazas y de agresiones machistas, que también son una modalidad, ¿no? Que se les cuestiona su lugar de mujeres, su lugar de Sí, madres, su lugar de esposas, y a partir de eso se construye una narrativa en contra de lo que hacen las mujeres periodistas. de acuerdo. Eh, Lo escucho, subdirector, disculpe, adelante. no, iba a destacar que el 87 del 87 de estas amenazas vienen de autores desconocidos, pero las 53 son bandas criminales, 33 disidencias, 28 son particulares, personas de común, y 8 vinieron de la guerrilla en el 2024. De acuerdo. Hay un punto que pues cuando escuchamos el término, el calificativo de desplazamiento o desplazado por la violencia, pues uno regularmente en su imaginario, en los números, pues aparece es el campesino, el agricultor, la persona del común. ¿Se ha aumentado y cómo son las cifras con respecto a esos desplazamientos forzados para la cifra de periodistas, para los periodistas, para quienes ejercen esta labor? Por supuesto, sí, el año pasado hubo un desplazamiento de 20 periodistas. Esos son desplazamientos internos que son el resultado de agresiones que tienen que ver con casos de extorsión o con la llegada, la llegada de un actor ilegal o cosas como pasaron en el Catatumbo este año, ¿no? Es un aumento grande porque en el 2024 solamente se presentaron 2 casos y en el 2023, perdón, se presentaron solo 2 casos y en el 2024 aumentaron a 20. Nosotros tenemos un podcast que se llama Perifoneo, en el que documentamos uno de estos casos, cómo es el drama, que más allá de las cifras, lo importante es ver cómo es el drama de una familia que tiene que irse de su lugar de origen porque ha sido amenazado o está en riesgo. Este podcast de Perifonía del año pasado contamos el caso de una familia de periodistas de Valledupar que está exiliada en este momento en Estados Unidos, pero aquí a nivel interno se presentaron 20 de esos casos y las consecuencias son las mismas. Silenciamiento del lugar de donde ellos provienen, o sea, no hay más información local, el riesgo permanente, la afectación emocional, la afectación a su patrimonio, porque son personas que viven del oficio, y la zozobra permanente, ¿no? Nosotros registramos un caso que documentamos y de hecho aquí hay unos periodistas que vienen de Florencia que contaron cómo tuvieron que salir 5 meses de su territorio por las amenazas de un grupo ilegal allá que los estaba extorsionando, que también es eso una cosa llamativa. Por primera vez en esta región, un medio de comunicación es víctima de extorsión. Entonces, los grupos ilegales, las disidencias los conciben como empresas y el problema no es lo que están publicando, sino que están ganando dinero, entonces quieren conseguir también ganar dinero con los medios de comunicación o pedir Ok, vacunas, como decimos. sí, señor. Se registra ese caso y ese caso termina saliendo por un tiempo de su lugar con todo lo que esto implica y las afectaciones a la familia, como le estaba contando. Agradecerle inmensamente, subdirector programático de la FLIP, César Paredes, a usted, a su equipo, los acompañamos aquí, pues los micrófonos de Colmundo Radio siempre abiertos para conocer, visibilizar y por supuesto agradecerles a ustedes por esa labor tan importante que hacen por los medios de comunicación y por los periodistas. Muchas gracias, un feliz día. Muchas gracias a ustedes también. Feliz día.